grabación. Ok. Ahora sí, ya comenzó a grabarse la... Gracias por el recordarme. Doctor, disculpe, Muy bien. se la voy a pasar por WhatsApp ahorita. Ok. Claro, pero acá debe quedar registrado los que han estado presentes. Se supone. Queda registrado los que están presentes. Ok. Sí, la asistencia se guarda automáticamente. Ajá, exacto. Muy bien, ya está. Ahora sí creo que ya se está grabando la clase. Vamos a hablar hoy día sobre oído interno. Quien les habla es el doctor Salazar del Hospital Rebagliati. Vamos a ver. Ok. Parece que... Muy bien. El oído interno es un órgano pues que está encapsulado en una estructura ósea que se llama el hueso temporal. En realidad es muy difícil poderlo dañar, pero digamos por su ubicación, digamos en una estructura, es un macizo óseo muy difícil de llegar a él. Sin embargo, existen patologías o noxias que pueden llegar a dañar de alguna u otra manera. Si bien está protegido, puede ser dañado. Por ejemplo, acá tenemos un niño con parotiditis. La parotiditis, que es una infección viral, a veces puede llegar no solamente a algunos órganos, sino también se puede extender al oído interno y causar un daño del órgano de Corti. La edad, conforme avanza la edad, todos vamos bajando la audición y eso se debe también a un desgaste del órgano auditivo. Existen medicamentos llamados ototóxicos, los que se usan en la tuberculosis, como la streptomicina, que pueden causar daño en el órgano de Corti cuando estos se usan en grandes dosis. El ruido, la exposición al ruido, ya sea agudo o hacia agudo por la explosión de un parlante, digamos, o en un caso crónico, en los que trabajan en fábricas, por ejemplo, también el ruido puede dañar el órgano de Corti. Entonces, son patologías en las que se puede encontrar esto. Esto es un poco lo que vamos a revisar ligeramente sobre la anatomía, luego los tipos de hipoacusia que existen, congénitas y adquiridas, cómo se mide la audición en los niños, algunas pruebas audiológicas y finalmente un poco hablaremos sobre los audífonos y el implante coclear. ¿Ok? El oído, como ya lo deben haber hecho en clase, anatómicamente se divide en tres partes, ¿no? En esto que es la parte externa, en lo que sería la parte media del oído y en lo que sería la parte interna, esto de acá. Esto es lo que a nosotros nos va a demandar hablar. Ahora, el oído interno se divide en dos porciones, una porción anterior que tiene que ver con la audición, donde está este órgano en forma de caracol, que se conoce como la cóclea, que es una estructura ósea, es un conducto óseo enrollado sobre sí mismo unas 2,5 vueltas aproximadamente, dentro del cual se encuentra lleno de un líquido que se llama el líquido perilinfático. Y dentro de este líquido perilinfático se encuentra un órgano flotando, que es el laberinto membranoso. Es un tubo también que tiene la misma forma de la cóclea. Y este laberinto membranoso, que es un tubo lleno de un líquido, que es el líquido endolinfático. ¿Ok? Donde se encuentra el verdadero órgano de la audición, que es el órgano de Corti. Y también tiene una porción posterior. La porción posterior es el laberinto posterior, que es el área vestibular, del cual han hablado ya en la clase anterior. ¿Ok? Entonces el oído interno, decíamos, se divide en el laberinto anterior y posterior. Este anterior es el que nos va a demandar hoy día hablar. Es un conducto óseo, decía, enrollado sobre sí mismo 2,5 vueltas, dentro del cual se encuentra lleno de un líquido, que es el líquido perilinfático. ¿Ok? Este líquido, si nosotros hacemos un corte a la cóclea, ¿ok? Vamos a encontrar más o menos así. Es un conducto óseo, como vemos acá, labrado dentro del hueso temporal, entonces es muy difícil poderlo dañar. Pero es un conducto que está lleno de un líquido. Este líquido
camina o digamos se encuentra ubicado en esto que vendría a ser la rampa timpánica, ¿ok? Pero dentro de este conducto óseo se encuentra flotando esto, que sería el laberinto membranoso. Es un conducto membranoso que se encuentra en la parte media, dividiendo en tres partes prácticamente al conducto óseo. Este laberinto membranoso sigue la misma trayectoria, como vemos acá, del conducto óseo, la misma forma, pero está lleno de un líquido dentro, que se llama el líquido endolinfático. Este líquido endolinfático está dentro del conducto laberinto membranoso, y es aquí donde se encuentra el verdadero órgano de la audición, que es el órgano de Corti. ¿Okay? Hay aquí algunas características interesantes. Este líquido perilinfático que se encuentra en la rampa vestibular en la superior o en la rampa timpánica, que es la inferior, ¿ok? Se encuentra básicamente lleno o es rico en sodio, mientras que el líquido endolinfático que se encuentra en la rampa media es rico en potasio. Entonces hay normalmente un intercambio iónico entre sodio y potasio en las estructuras, pero el endolinfa es rico en sodio. Aquí vemos ya un corte a más aumento, vemos la rampa media donde se encuentra el líquido endolinfático. Muy importante, porque este líquido endolinfático se produce en una parte del oído y se reabsorbe en otra. Es decir, no es un líquido con el que nacemos, se va recambiando constantemente. Cuando hay una falla en la producción o hay una falla en la reabsorción, vamos a ver que hay un aumento de la presión del líquido endolinfático, lo que se va a conocer como el hidrox endolinfático. Muy bien, este es un corte a mayor aumento. Vemos que en la parte lateral de la rampa media hay unas células y hay unos capilares. Estos capilares se conocen como la estría vascular. La estría vascular es la que va a nutrir, digamos, a este órgano de Corti. Y en la base de esta rampa es donde están las células ciliadas. Estas células ciliadas tienen unas pequeñas vibrisas o cilias en su superficie, que son las que hacen contacto con esto que se llama la membrana tectoria. ¿Ok? Vamos a ver luego cómo es que funciona y cómo se transforma la energía sonora a la energía química o eléctrica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente entonces. A ver, vamos a ver si podemos... Ya, acá. De esa manera, cuando el sonido llega al conducto auditivo externo, este conducto hace vibrar la membrana timpánica. El tímpano vibra y hace vibrar la cadena de huesecillos. Eso transforma la energía mecánica al moverse los huesecillos. Luego el estribo hace una impactación sobre la ventana oval, moviendo los líquidos perilinfáticos y endolinfáticos de la cóclea. Tal cual nosotros soltáramos una moneda en una piscina, ¿ok? Se generan ondas. Igual el estribo, al moverse a manera de un pistón sobre la ventana oval, van a generar ondas en el líquido perilinfático y endolinfático. Estas ondas son las que se transmiten, viajan perilinfático y terminan saliendo a través de la ventana redonda. Pero el movimiento de este líquido perilinfático va a ocasionar que se mueva el líquido endolinfático. Ok, si regresamos a nuestra imagen anterior, al moverse el líquido perilinfático se mueve a manera de ondas, esas ondas la transmiten a esto que se llama la membrana de Reissner, haciendo que se mueva esta membrana, y al moverse se mueve el líquido perilinfático. Al moverse ese líquido perilinfático sigue transmitiendo la energía hidráulica, pero se la va a transmitir hacia la membrana tectoria. Esta membrana tectoria se va a mover sobre los cilios, y este movimiento de los cilios, tal como se ve en la siguiente imagen,
¿ven? El movimiento de los hilos por el movimiento de la membrana tectoria genera el ingreso de potasio, que aquí abunda. Decíamos que en el líquido endolinfático abunda el potasio. Genera el ingreso de potasio dentro de las células ciliadas, ¿no es cierto? Al ingresar el potasio en las células ciliadas, ¿qué ocasiona? Esto hace que se abran lateralmente los canales de calcio, haciendo que el calcio que también existe acá en el líquido endolinfático ingrese en las células ciliadas. Al ingresar el calcio es la gasolina que necesitan las vesículas que se encuentran llenas de glutamato hacia la base de las células ciliadas. El calcio hace que se movilicen estas vesículas hacia la base de las células y en la base se libera el glutamato, que es el neurotransmisor. Este glutamato es el que estimula como neurotransmisor las dendritas de las células auditivas, de tal manera que la energía hidráulica se transforma en energía química o eléctrica y la transmite a través del nervio auditivo hasta la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ¿cómo funciona? Como ven, hay un intercambio iónico entre moléculas de sodio, de potasio y de calcio bastante intenso para que se pueda permitir la transmisión de la energía sonora. Como decíamos, repitiendo, el sonido llega e impacta sobre el tímpano, mueve la cadena osicular, transformando la energía sonora en energía mecánica. Esta, al mover el estribo sobre el líquido perilinfático, transforma la energía mecánica en energía hidráulica, pero le sigue transmitiendo la misma cantidad. Una vez que le transmite la energía hidráulica, mueve el líquido endolinfático, mueve la membrana tectoria, se estimulan las cilias y las cilias hacen que ingrese potasio a la célula, ingrese el calcio, se mueven las vesículas y se libera el glutamato para estimular las células del sistema nervioso auditivo hasta llegar a las áreas auditivas en el cerebro. De esta manera es como el sonido que llega a nuestro oído se hace perceptible. Ahora hay que recordar que el órgano de Corti que está dentro de la cóclea, o sea, la cóclea, básicamente lo que nos permite a nosotros es percibir sonido. El sonido no lo entendemos en la cóclea, lo percibimos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Imagínense que ustedes tuvieran 3 meses de nacidos, ¿ok? Y de pronto se cae un plato. Cuando cae un plato, ustedes van a reaccionar y van a voltear su cabeza mirando a eso que se ha caído. Ustedes han percibido un sonido. No saben de ninguna manera que se trata de un plato de loza y que se ha roto y que sirve para comer, por ejemplo. Esa información ustedes no la tienen, ustedes han percibido un sonido. Se supone que en el transcurso de la vida uno va a empezar a recibir información. Alguien nos va a enseñar que eso es un plato, que es de loza y que si se cae se revienta y se parte. Esa información que recibimos nosotros se queda en nuestro cerebro y se conecta con nuestras áreas auditivas. Cuando ustedes tengan 2 años y vean que un plato se ha caído, podrán decir, mamá, se ha caído el plato y se ha reventado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa información se queda acá. Entonces, el órgano de Corti o el oído interno sirve para percibir sonidos, no para entender lo que escuchamos. ¿Dónde entendemos lo que escuchamos? Lo entendemos en la corteza cerebral, que es donde se guarda la memoria auditiva. ¿Ok? Muy bien, la córnea, otra característica. Las células del órgano de Corti y las células ciliadas no están dispuestas anárquicamente, no tienen una función anárquica, cada una no hace lo que quiere, como las en el COVID-19, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, por más que se diga, ¿no? Entonces, no, las células ciliadas tienen un orden. Este orden se llama tonotopía auditiva. La tonotopía auditiva es el orden estricto que tienen las células ciliadas para poder realizar su función. De tal manera que hacia la base de la cóclea, esta porción de acá, se recepcionan frecuencias agudas, frecuencias finas.
hacia la parte media de la cóclea se perciben sonidos gruesos, o más o menos gruesos, como de 500, 1000 y 2000, que son las frecuencias medias, que también se conocen como las frecuencias del habla. Y hacia el ápice de la cóclea, la parte más alta de la cóclea, se perciben sonidos graves, o sea, son los más gruesos. Hablamos de 500, de 250, de 125 Hz de frecuencia. Entonces, todas las células guardan un orden estricto y exacto. Cuando un sonido llega, estimula ciertas áreas de la cóclea, frecuencias son las que vienen para transmitirlas en ese mismo orden a la corteza cerebral. Eso es importante, ¿por qué? Porque una patología de la cóclea se manifestará en una audiometría con una caída de las frecuencias agudas, y una patología del ápice de la cóclea se manifestará con una caída en las frecuencias graves. ¿Ok? Por eso es importante tener en cuenta eso. Muy bien, cuando tenemos patología del oído interno pueden cursarse con estos síntomas. Puede haber hipoacusia de tipo neurosensorial o de percepción. El órgano de Corti con el nervio auditivo se llaman el órgano neurosensorial o de percepción porque sirve para percibir el sonido. Se llama neurosensorial porque neuro por el nervio auditivo y sensorial por el órgano sensorial de Corti. Puede haber también hiperacusia, pero ojo, la hiperacusia no es el antónimo de la hipoacusia. La hiperacusia lo que significa es que hay un aumento en el umbral de sensibilidad auditiva. Hay personas que ciertamente tienen mayor sensibilidad sin tener patologías en el oído, pero también hay patologías que cursan con hiperacusia. Eso es pregunta de examen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué patologías cursan con hiperacusia a pesar de que tienen hipoacusia? Una de ellas, la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una patología del oído interno donde se va dañando la audición progresivamente, pero a pesar de eso el paciente tiene hiperacusia. Eso se debe a que como cada vez se escucha menos, el oído se defiende tratando de aumentar el umbral auditivo, entonces el paciente ante los sonidos normales va a sentir que le incomodan. Otra patología es el trauma acústico y otra patología es la presbiacusia. Entonces, esas tres patologías pueden cursar con hiperacusia, a pesar de que hay hipoacusia. Otra es la sensación de oído tapado. Se puede producir ciertamente en una disfunción tubárica, pero si hablamos del oído interno, se puede producir en una enfermedad de Meniere, por ejemplo, la sensación de oído lleno. El zumbido de oído, tinnitus o acúfenos, que para fines prácticos es lo mismo, no tiene un significado. Algunos dicen que el tinnitus se refiere a sonidos agudos y los acúfenos o zumbidos a frecuencias graves. Bueno, se puede aceptar. Y el vértigo que se produce cuando se daña el laberinto posterior. ¿Ok? Entonces, esos son más o menos los síntomas por los que puede venir un paciente cuando tiene estos problemas. Neurosensorial en general se clasifican en dos grandes grupos: las congénitas, que gracias a Dios son las más raras, y las sorteras o hipoacusias neurosensoriales adquiridas. Dentro de las diferentes patologías, casi todas son por malformaciones, una alteración en el desarrollo embriológico del órgano de Corti. La más común es la deformidad de Mondini, que es un desarrollo incompleto del laberinto óseo. Más o menos existe una y media vuelta nada más que se forma. En realidad se forma la primera vuelta y termina como un área quística. Ya no se forma ni la segunda ni la tercera vuelta. Eso es una displasia de Mondini, dentro de las que existen es la más común, digamos. Esta es una tomografía de un oído normal. Vemos aquí la primera vuelta de la cóclea, vemos acá la ventana redonda, nuevamente acá en un corte que justamente pasa a nivel del oído interno. El oído medio estaría acá, con la cadena de huesecillos, igual acá. Y esto que es el hueso compacto, que es el hueso temporal, ahí dentro está el órgano de Corti. En este corte se forma la primera vuelta y termina en una cavidad quística. ¿Ok?
Esto es un ejemplo de una displasia de Mondini, solamente se formó en la primera vuelta. Eso va a hacer que el paciente ya nazca con un cierto grado de sordera. El paciente va a tener un cierto grado de sordera o un cierto grado de hipoacusia de tipo neurosensorial y es probable que en los primeros meses o años de vida pierda totalmente la audición. Ahora, hay malformaciones más severas que también son más raras. Sí, por ejemplo, esta es la cavidad común. Solamente se formó una cavidad, no se llegó a diferenciar el laberinto anterior o el laberinto posterior. Esta malformación se dio en los inicios de la formación del oído interno. Se llama cavidad común. O la aplasia de Mitchell o aplasia coclear. Como vemos acá, en la imagen anterior, ¿se acuerdan? Ahí estaba la cóclea. Acá no hay nada. Todo es hueso compacto. No hay conducto auditivo interno tampoco. Aquí que debería estar la cóclea en el corte, no se ve nada. Simplemente no se formó el oído interno para nada, ni siquiera diferenciado en oído. Pero es más, no hay ni conducto auditivo interno. Son malformaciones mucho más severas, obviamente, pero que gracias a Dios son también muy raras. Obviamente un niño que nace con esto está condenado a ser un paciente sordo o tener una sordera de por vida. Mientras que las más comunes sí son las adquiridas. Las hipoacusias adquiridas son las más comunes. No vamos a hablar de todas, hablaremos de algunas de estas que están en amarillo, como es la presbiacusia, como es el trauma, como es la ototoxicidad, como es la sordera súbita o algunas neoplasias como el tumor del ángulo pontocerebeloso. Bueno, la primera de ellas tenemos aquí a la presbiacusia. La presbiacusia es el envejecimiento o el desgaste del órgano auditivo. Así como la visión se desgasta, como la piel se desgasta, el órgano auditivo también se desgasta. Y eso es por el paso de los años. Aunque se menciona que la audición se empieza a desgastar de los 40 de vida, digamos que es una cosa muy progresiva. Muchas veces no se registra en la audiometría porque la audiometría convencionalmente se hace hasta las 8000 frecuencias de Hertz, pero en realidad el oído humano puede llegar hasta las 20.000 Hz. Entonces, si a todas las personas a los 45 años le hiciéramos una audiometría de 125 hasta los 20.000 Hz, probablemente ya tenemos un desgaste auditivo. Ahora, no se nota antes de los 8000, ¿por qué? Porque en realidad no usamos con frecuencia las frecuencias que van de 8000 a 20.000, casos extremos o casos raros. Nuestra audición básicamente se concentra entre 125 y 8000 frecuencias. Pero cuando el desgaste auditivo empieza a afectar las frecuencias de 8000 o 4000, en estos casos sí se empieza a notar ya que hay una pérdida de audición, hay una disminución de la audición, ¿ok? Entonces, normalmente, como vemos aquí en este audiograma, se empiezan a desgastar las frecuencias agudas, ¿ven? 8000, 4000, 2000, mientras que el resto se mantiene normal. Todas las curvas auditivas que estén por encima de 25 decibeles se va a considerar como normal, pero las frecuencias, como vemos acá, que van cayendo por debajo de 25 es porque ya hay un desgaste auditivo. Si las frecuencias agudas son las que más se van dañando, ¿qué significa esto? Que el desgaste auditivo empieza a base de la cóclea. Y eso en cierta manera se debe a la irrigación término-terminal, que inicia en el ápice de la cóclea y termina en la base de la cóclea. Como los órganos capilares de la estría vascular se van dañando, se van obstruyendo por hipercolesterolemia, diabetes, por hipertensión, etcétera, etcétera, contribuyen al desgaste. Este desgaste se va haciendo más evidente en las frecuencias agudas. Entonces, cuando uno ve un audiograma en una persona de más de 45, 50 años, donde hay una caída en las frecuencias agudas, en una forma, eso ya indica que hay una presbiacusia. ¿Okay? Hay muchas razones, como vemos acá, la hialinización de la membrana basilar, donde está el órgano de corte, las células ciliadas se van muriendo, se van desgastando, la estría vascular se va atrofiando, se va obstruyendo, y las células del nervio auditivo también se van degenerando con el paso de los años, lo cual va haciendo que la audición pues vaya cayendo progresivamente. Existen tres estadios. Un estadio inicial que es sin traducción clínica. En realidad se refiere a las hipoacusias leves.
Cuando la audición llega hasta los 40 decibeles, acá, o sea, la audición está entre 25 y 40 decibeles, es una hipoacusia leve. A ese le llamamos la presbiacusia sin traducción clínica. Es decir, el paciente ya sabe, ya se da cuenta que ya no está escuchando del bien, pero no tiene problemas de comunicación social con otras personas. Todavía se comunica, pero él sí ya se va dando cuenta que hay palabras que ya no las entiende bien. Cuando las pérdidas van de 40 hasta 80, las curvas están entre 40 y 80, ya hablaremos entonces de una pérdida de grado moderado o severo. A esto le llamamos la etapa de incidencia social. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene problemas de comunicación, aunque no lo quiera aceptar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque el paciente está aquí, ¿cómo? Repíteme, no entendí muy bien. Entonces ya empieza a repreguntar siempre sobre algo que no ha escuchado. Y cuando las pérdidas son más de 80 decibeles, de 80 100 decibeles o más, ya hablamos en la etapa de aislamiento clínico. ¿Por qué? Porque el paciente es el paciente que se sienta en un sitio y como no escucha a los demás, la conversación. Y como él también no entiende cuando le hablan, nadie le quiere hablar. Entonces normalmente es la clásica de nuestros abuelitos, los viejitos que están en una reunión sentados en una esquinita. Nadie habla con ellos y ellos no hablan con nadie porque es difícil la comunicación social. ¿Ok? Hay otros síntomas que pueden acompañar a la presbiacusia, como es los zumbidos, como es alteración de la discriminación del lenguaje. ¿Dónde se discrimina el lenguaje? ¿Dónde entendemos la palabra? En la corteza. Y bueno, las personas de edad, digamos, más de 60, no solamente se deja el órgano de corte, sino la corteza cerebral, la sustancia también se usa. Entonces empiezan a confundir lo que escuchan, entienden una cosa por otra. Si se desgasta el laberinto posterior, que también puede desgastarse, lo que se llama la presbivestibulitis, entonces esta presbivestibulitis también va a originar la aparición de vértigo o de inestabilidad. Bueno, hay algo que podamos hacer en general, no se puede curar porque es parte, digamos, de la evolución de los seres humanos, el que se desgasten los órganos. Ahora, ¿podemos darle vasodilatadores para mejorar la irrigación del oído interno? Sí, eso no va a curar la presbiacusia, lo que hace es hacer que sea más lento. Igual dentro de las vitaminas, la vitamina A es la única que ha demostrado retardar el avance de la pérdida auditiva. ¿Y se pueden usar audífonos? Sí, el audífono es una herramienta que puede usar la persona. No es para curarlo de la pérdida auditiva, es para rehabilitar su audición. Si el paciente se saca el audífono o se gastó la batería del audífono, el paciente sigue siendo o teniendo la misma pérdida auditiva, no se ha curado. Esto es una herramienta que le va a permitir mejorar su audición. Ahora, los audífonos básicamente se usan en las pérdidas de grado moderado o severo, o sea, cuando hay incidencia social. Cuando hay una pérdida leve, o sea, hasta 40 decibeles, normalmente no se indican porque el audífono más bien va a incomodarte. Y cuando las pérdidas son de más de 80 decibeles, o sea, en la etapa de aislamiento, el audífono ya hay que probarlo. Va a depender mucho de la discriminación del lenguaje, o sea, qué tan afectado esté su corteza. Si tiene una pérdida severa con una pérdida también de la corteza cerebral auditiva, lo probable es que el audífono ya no le va a servir. Por más que lo aumenten en volumen, igual no va a entender la persona. Entonces los audífonos son muy valiosos en las pérdidas moderadas o en las pérdidas severas. ¿Ok? Muy bien. Eso es la presbiacusia entonces. Otra patología es el trauma acústico, la exposición a ruidos. La exposición a ruidos puede ser, decíamos, agudos o crónicos. Agudos por una explosión de una bomba, de una bala, de un cuetón, etcétera. Y crónico cuando lo trabajamos en Doctor, ruidos. disculpe, Sí, sí, doctor, disculpe, sí. ¿se ha congelado la imagen?
Ahorita, vamos a ver. De repente está cargando. Vamos a regresar. ¿Ahí salió? No, doctor. Sí, igual. ¿En qué imagen se ha quedado? ¿En la anterior? ¿Sale trauma acústico? En los estadios se quedó. Sí, en la anterior. Ahí, en los estadios. Ahí aparece trauma acústico. Ya, vamos a Todavía no, salir y doctor. ya, correcto. Vamos a salir y vamos a entrar de nuevo, ¿ya? Muy bien. Ahí estamos. Ahí se ve la imagen. Sí, doctor, ahí se ve. Ahí. Vamos a agrandar. Ahora sí. Sale ahí. Ahora sí, trauma acústico. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, me avisan cuando se congele o se vaya la voz, ¿ya? En el trauma acústico, como vemos acá, existe, decíamos, un daño del órgano auditivo que puede ser agudo, por ejemplo, por la explosión, por bala, etcétera. Mientras que el crónico es aquellos que trabajan en fábricas, sobre todo, y están expuestos a ruidos muy intensos. En ambos casos, todos los ruidos que superen los 80 o los 85 decibeles terminarán indefectiblemente dañando el órgano de Corti. ¿Ok? Y este sonido, básicamente, digamos, el oído humano tiene un sistema de amortiguamiento de los sonidos. Este amortiguamiento funciona a partir de los 65, 60 o 65 decibeles hasta los 80 o 85 decibeles. Es decir, el oído humano tiene capacidad para amortiguar un sonido más o menos unos 20 decibeles. Eso se da gracias al reflejo estapedial, que es cuando el músculo del estribo se contrae, jalando y evita que la platina del estribo se impacte sobre la ventana oval. Pero cuando un sonido es mayor de 80 o de 85 decibeles, no le da tiempo a este reflejo a reaccionar e indefectiblemente el estribo terminará impactando sobre el órgano de Corti. ¿Y qué va a lesionar? Básicamente la frecuencia 4000. Bueno, en realidad la frecuencia que más afecta es la frecuencia 3000. Es la que está frente a la ventana oval. Sin embargo, la frecuencia 3000 normalmente nosotros no la medimos. No la medimos porque no está en nuestra audiograma convencional. Entonces lo que detectamos es una caída en la frecuencia 4000, como se ve acá en el audiograma. Ahora, el trauma puede ser a veces tan fuerte que afecta la frecuencia 2000, trauma grado 2, o a veces afecta la frecuencia 8000, trauma acústico grado 3. ¿Ok? Entonces hay traumas acústicos que pueden ser muy intensos y afectar no solamente a la frecuencia 4000, sino a la 2000, 8000, incluso a más frecuencias. ¿Ok? Y cuando se produce un trauma acústico, en realidad no hay solución. Lo que se daña del órgano de Corti nunca más se vuelve a recuperar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en realidad en trauma acústico? El tratamiento va a ser la prevención. Si nosotros sabemos que vamos a estar sometidos a un ruido en una fábrica, por ejemplo, y los que trabajan en los aeropuertos, y llegan a 140 dB, por ejemplo, ¿no? Y realmente te daña el órgano de Corti. Si vamos a estar expuestos a estos ruidos mayores de 80, 85 decibeles, debemos usar protectores auditivos. El no usarlo, lo único que va a ocasionar es una pérdida progresiva de la audición. Si nosotros practicamos disparo, bala, en fin, cañón, tenemos que usar protectores porque indefectiblemente nos va a causar un trauma acústico. Entonces, el tratamiento en el trauma acústico es la prevención. Ya lo que se dañe nunca más se volverá a recuperar. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes saben cuál ha sido el ruido más fuerte que se ha registrado en la historia del hombre en la Tierra.
Bueno, el ruido más fuerte registrado en la historia del hombre ha sido la explosión del volcán Krakatoa. El volcán Krakatoa, que está en la Indonesia. Su explosión prácticamente dividió una isla en dos, pero dicen que el ruido fue tan intenso que llegó a escucharse en Australia a 3.800 kilómetros de distancia. Imagínense cuán fuerte habrá sido el ruido que llegó hasta los 3.800 kilómetros de distancia. ¿Ok? Eh, Otra característica importante, por ejemplo, el oído humano, una capacidad, si bien los seres humanos hemos evolucionado, digamos, somos la especie con mayor inteligencia, etcétera, sin embargo, en órganos como el oído o como la visión no son los mejores y la oración menos. El oído humano tiene de un promedio medio para abajo. Hay especies humanas que tienen una audición muchísimo mejor que la de los seres humanos. Los seres humanos en la evolución simplemente hemos ido concentrándonos en lo que nada más, pero el oído humano no tiene la mejor capacidad auditiva. Hay especies como los elefantes, por ejemplo, los murciélagos y otras especies que tienen, los perros, los gatos, tienen una audición muchísimo mejor. Entonces también cuenta la historia en el último tsunami que hubo en Indonesia, en Tailandia, por ejemplo, cuando hubo el terremoto y de ahí vino el tsunami, se dice que cuando se produjo el terremoto, los primeros en escuchar que se avecinaba un tsunami fueron los elefantes. Los elefantes tienen una capacidad, un radio de poder escuchar de 5 kilómetros, a diferencia de los seres humanos, que es muy limitado, puede llegar más o menos a los 500 metros o 1 kilómetro a lo más, no llega más. Entonces, cuando se produjo el terremoto, los elefantes empezaron a correr en el sentido contrario al del borde de la playa. Y como sabemos, donde van los elefantes van otros animales. Entonces el elefante, al empezar a correr en el sentido contrario, los empezaron a seguir todo el resto de animales. Aves, las jirafas, los leones, todos los empezaron a seguir porque obviamente sabían que algo pasaba o algo se avecinaba. El único animal que corrió en el sentido contrario fue el ser humano. El ser humano se fue al borde de la playa a tomarse selfies, por lo que se había retirado la playa. Los hombres no sabían que se avecinaba ni siquiera intuitivamente un tsunami. Eso es, entonces el oído humano, si bien es para nosotros un buen órgano, sin embargo, dentro de las especies humanas tiene un promedio medio para abajo. Por eso es importante cuidarlo de los ruidos extremos que se puedan presentar en la naturaleza. ¿Ok? Muy bien. Otra patología que puede dañar el órgano de Corti es la sordera tóxica o la ototoxicidad. La ototoxicidad se produce por medicamentos. Los medicamentos pueden dañar. ¿Por qué? Porque el órgano de Corti en realidad es un neuroepitelio, donde se produce un intercambio iónico entre sodio, potasio, calcio y hay neurotransmisores que son liberados. Si nosotros le damos a un paciente un medicamento que tiene por características alterar el estado bioquímico de los órganos y de las células, pues se convierte en tóxico, como también hay nefrotóxicos, etc. Tenemos aquí una lista de los más conocidos ototóxicos, entre ellos los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tenemos a la kanamicina, la amicacina, la streptomicina y la gentamicina. ¿Qué sabemos de los aminoglucósidos? Dañan o alteran el intercambio bioquímico y dañan las células del órgano de Corti. Ahora, hay que recordar que la kanamicina y la amicacina se consideran más tóxicos, que significa que dañan más la cóclea que el sistema vestibular o el laberinto posterior. A diferencia, la streptomicina y la gentamicina son más vestibulotóxicos, es decir, dañan más el laberinto posterior. ¿Ok? Eso le llamamos vestibulotóxicos. No es que no dañen la cóclea, sino que dañan más el área vestibular.
Por eso la estreptomicina, sí, ¿sí? Doctor, disculpe, no se escuchó la parte que dijo de la canamicina y la micacina. Ah, ok, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ok. Decíamos que la canamicina y la micacina son más cocleotóxicos. ¿Qué significa? Que dañan más la cóclea que el sistema vestibular. A diferencia, la streptomicina y la gentamicina son más vestibulotóxicos, es decir, te dañan el laberinto posterior. No significa eso que no dañen la cóclea, la pueden dañar, claro que sí, pero se tienden a lesionar más el sistema vestibular. También tenemos otros medicamentos como los diuréticos, entre ellos la furosemida, sobre todo los diuréticos de ASA. No así pregunta de examen, no así los diuréticos osmóticos. ¿Ok? Los diuréticos osmóticos, por ejemplo el manitol, eso no dañan, no son ototóxicos. En cambio los diuréticos de ASA, como la furosemida, por ejemplo, que es uno de los más usados en los hipertensos, sí pueden ser ototóxicos también. Igual los antiprotozoarios, ahora que está de moda la quinina que se quiere usar en los pacientes COVID, ¿no? COVID-19. Claro, se puede usar, hay mucha experiencia, pero hay que tener en cuenta que pueden ser ototóxicos en un uso bastante amplio o de muchos días. Dentro de los salicilatos, la aspirina, el ibuprofeno dado en grandes dosis. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que el ibuprofeno es ototóxico? También el encarte, cuando uno lee la posibilidad de que pueda dañar el órgano del corte, existe, claro que sí, pero eso es cuando se da en grandes dosis. Antiguamente, cuando no existían los actuales medicamentos que se usan para el reumatismo, por ejemplo, se usaba el ibuprofeno. El ibuprofeno que viene de 400 miligramos, 800 miligramos. Bueno, antiguamente se daban 4 gramos a 8 gramos de ibuprofeno por día a estos pacientes que sufrían de dolores articulares. Imagínense eso, pensar dar hoy en día es una barbaridad. Pero a esa que era por 10 días no va a causar sordera tóxica de ninguna manera. ¿Ok? Y hay otros medicamentos, entre ellos los citostáticos, los que se usan para algunos cánceres, algunas enfermedades reumatológicas, el cisplatino, el metrotexate, etcétera. Son medicamentos que también, por su acción o su función, pueden dañar las células del órgano de corte. ¿Okay? Entonces, recordar mucho sobre los aminoglucósidos, sobre los diuréticos, sobre la cloroquina, la quinina, que tienen la posibilidad. Ahora, el hecho de tomar el medicamento no es que necesariamente vas a sufrir de una ototoxicidad. Hay dos características más. Una es que hay una susceptibilidad individual. O sea, existe la posibilidad de que te pueda dañar por el uso aumentado o crónico del medicamento. Sí existe la posibilidad, pero no necesariamente. ¿A quién le va a dar? No se sabe. Hay una susceptibilidad del medicamento a que éste dañe pues el órgano de corte. Y hay otra característica, también pregunta de examen sobre la ototoxicidad, ¿no? Cuando tú ingieres un medicamento, el medicamento es imposible que te pueda dañar un solo oído. Por ejemplo, la streptomicina cuando entra al organismo no va a decir, bueno, yo voy a dañar solo el oído derecho y el izquierdo. No, no me interesa, no es así. Tiene otra característica de la ototoxicidad, como dice acá, son bilaterales. Y si te dañan ambos oídos. Y la otra característica es que suelen ser simétricos, es decir, que te producen una pérdida auditiva de tipo neurosensorial más o menos igual en ambos lados. ¿Ok? Entonces, esas son las características. Primero, que es un neuroepitelio, el daño es bilateral, más o menos simétrico. No se sabe exactamente a quién le puede dar, pero sí hay que estar muy atentos. Por eso en el hospital, por ejemplo, cuando hay un paciente que va a recibir streptomicina, muchos neumólogos lo mandan a otorrino primero a hacerle una audiometría de entrada. Le inician su tratamiento, le dicen al paciente si empieza a tener molestias auditivas o vestibulares, debe avisar. Se le hace una audiometría y si se corrobora que hay daño auditivo o vestibular, haciéndole una prueba vestibular, lo más probable es que le retiren el medicamento o se lo cambien por otro. ¿Ok? Doctor, ¿cuáles son los irreversibles? O sea, los que ya no se puede solucionar. No, todos son irreversibles. Causa daño.
Si el medicamento te causa daño, ya eso es irreversible. La célula no se recupera, no se cura. Por eso es importante estar atentos cuando uno va a indicar estos medicamentos, la posibilidad de que el paciente pueda hacer una autotoxicidad, ¿ok? Pero en general todos. Bueno, nosotros tengo una paciente que tuvo un cuadro de apendicitis aguda, ¿ok? Fue a una clínica particular, se demoraron en atenderla y terminó haciendo una peritonitis. La paciente finalmente la operaron, le sacaron el apéndice, le hicieron un lavado del peritoneo y todo, pero hizo una peritonitis. Y entre los medicamentos que se tuvo que usar fue la amicacina. Le dieron amicacina más o menos por 15 días. Ciertamente la paciente se salvó, salió de la sepsis, de la peritonitis, pero se quedó con una sordera en un lado de grado severo, que prácticamente escuchaba casi nada, y en el otro lado de grado moderado a severo. ¿Ok? Esta paciente, cuando nosotros la vimos, la indicación fue la siguiente. En un oído donde tenía pérdida moderada severa, la posibilidad de usar un audífono de alta gama. Y en el otro donde el audífono ya no le ayudaba porque tenía una pérdida severa a profunda, se le indicó un implante coclear. Era una paciente de 35 años en toda la actividad. Entonces, imagínense quedarse sorda a esa edad sin poder trabajar, no era justo. Su seguro al final aprobó la compra de un audífono para un oído y un implante coclear y se puso el implante coclear. ¿Ok? Le pusimos un implante coclear en el oído donde tiene una pérdida severa y la paciente recuperó su audición y usaba el audífono y regresó a su trabajo. Bueno, esta paciente que operamos nosotros, la operamos con un colega, un doctor que opera conmigo. Muy bien, este doctor, en realidad es de este doctor que operó conmigo, más o menos a los 8 meses de haber operado a esta paciente, le hicieron unos procedimientos prostáticos, ¿ok? Y que hubo aparentemente una contaminación. La cosa es que le hicieron una punción prostática y producto de esta punción prostática, este colega que había operado conmigo terminó siendo una sepsis de origen urológico. Lo tuvieron que hospitalizar y su urólogo le indicó amicacina. Entonces mi colega le dijo, no, me dijo, mira, a mí amicacina no me vas a poner porque lo que le hace al oído es un ototóxico, es imposible, no me pongas amicacina. El urólogo le dijo que no había otra alternativa. Entonces que escogiera ser un vivo sordo o ser un muerto oyente. Así se la puso. Tuvo que tomar la decisión de que le pusieran la amicacina. Le pusieron amicacina por 10 días. ¿Cuál fue el resultado? Ningún daño auditivo. No hubo daño auditivo de ninguna manera. Entonces, eso íbamos también a la susceptibilidad individual, ¿no? O sea, no porque te van a poner el medicamento ototóxico necesariamente vas a hacer la ototoxicidad, ¿ok? Entonces, es muy importante la prevención. Si uno sabe que va a usar un medicamento ototóxico, hay que estar alertas, porque lo que se daña ya no se recupera nunca más. ¿Ok? Muy bien, sí. Hay otros trastornos, obviamente, que no los vamos a mencionar todos, que producen hipoacusia neurosensorial. Dos más para terminar ya con esta parte, es la sordera súbita. La sordera súbita es cuando se va la audición de un momento a otro, de causa desconocida. Hay muchas teorías que intentan explicar por qué. Puede ser de un lado, puede ser de ambos lados. Puede acompañarse de vértigo, de tinnitus, de náuseas, de vómitos, si es que afecta también el laberinto posterior. Existe la teoría vascular, la teoría viral, la teoría inmunológica, la teoría alérgica, la teoría endocrinológica, en fin. Existen múltiples teorías para tratar de explicar por qué la audición se va de un momento a otro. Ustedes se echan a dormir normal y al otro día se despiertan sin audición de uno o de ambos oídos. La causa más aceptada el día de hoy es que se trataría de una causa viral,
¿Cómo se sabe esto? Porque hay pacientes que en la vida tuvieron sordera súbita y al morir donaron sus huesos temporales para investigación. Entonces estos huesos temporales se han hecho estudios anatómicos. Los hallazgos en la cóclea que se han encontrado apuntan más a un daño de tipo inflamatorio agudo, probablemente causado por virus. Entonces la teoría es una teoría, ojo, más aceptada es la viral. Hasta hace unos 5 o 6 años se aceptaba más la teoría vascular, que decía que lo que sucedía es que había un espasmo de la arteria auditiva, dejaba por segundos o por minutos sin irrigación el órgano de Corti y eso hacía que se muriera gran población de las células del órgano de Corti. El pronóstico siempre es reservado. Es más probable que el paciente no recupere nada a que recupere algo, pero siempre hay algo por hacer. Entonces, siempre a estos pacientes le damos, por ejemplo, vasodilatadores que van a ir al oído, como la pentosifilina, como el nimodipino, como el rigor, por ejemplo, como el Cinadil. La idea es un vasodilatador para mejorar la irrigación del oído. Le damos corticoides pensando que es un proceso inflamatorio. Actualmente ya damos también antivirales pensando en que se trata de un problema viral. Y por supuesto la vitamina A y el complejo B para tratar de regenerar, digamos, o ayudar en la regeneración de estas células. Las células que han muerto no se regeneran en buena hora, pero las células que han quedado heridas son las que de alguna u otra manera se pueden regenerar todavía, lo cual suele suceder en muy poco porcentaje. Entonces, estos pacientes son los que llegan a la emergencia porque se quedaron con pérdida auditiva de un momento a otro de uno o de ambos oídos. Y lo último, hablando de la hipoacusia neurosensorial, tenemos los tumores de ángulo pontocerebeloso. Es un tumor del nervio auditivo o del nervio vestibular. Inicia acá en el conducto auditivo interno, pero va creciendo y se mete hasta el ángulo pontocerebeloso, hasta hacerse cisternal y empujar prácticamente el cerebelo. Conforme el tumor va creciendo desde milímetros hasta centímetros, la sintomatología obviamente va aumentando. Es más común en el sexo femenino, suele ser unilateral, es de crecimiento lento. Es tan lento que está dando tiempo al organismo a adaptarse a la presencia de este tumor. Entonces, toda paciente mujer mayor de 55 o 60 años que tiene una hipoacusia neurosensorial de un solo lado, no hay que pensar en una presbiacusia, porque la presbiacusia es bilateral. Entonces, hay que pensar que se trata posiblemente de un neurinoma del acústico. Entonces, paciente mujer mayor de 60 o 65 años con hipoacusia neurosensorial de un solo lado, estamos obligados a descartar un neurinoma del acústico. ¿Cómo lo descartamos? Inicialmente pedimos una tomografía con contraste. Si hay algo que no es normal o sospechoso, el diagnóstico definitivo se hace con resonancia magnética con gadolínio. El gadolínio, como ven acá, pinta prácticamente la presencia del tumor. Acá vemos el conducto auditivo interno y acá el tumor. Entonces, el gol estándar para el diagnóstico del neurinoma es la resonancia con gadolínio. Una vez hecho el diagnóstico, el paciente lo mandamos a neurocirugía porque nosotros no manejamos estos pacientes. Bueno, esto es de lo que han hablado ya en clases sobre el laberinto posterior y el sistema vestibular, ¿okay? Causas fisiológicas, causas patológicas. No vamos a ahondar nosotros de eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta de los compañeros? ¿O continuamos? ¿Alguna pregunta? No, parece que no hay. Correcto. Entonces... Doctor. Sí. La enfermedad de Menier era la triada en la enfermedad de Menier. Era hipoacusia. Sí, es la triada. Hipoacusia, vértigo, es hipoacusia fluctuante por si acaso, vértigo y tinnitus. Así es, tinnitus, vértigo e hipoacusia fluctuante. Aunque esa fue una triada descrita por los europeos, básicamente por los franceses, ya que fue un francés, Prosper Menier, quien descubrió la enfermedad de Menier. ¿Ok?
Pero los americanos, para no quedarse atrás, luego de muchas investigaciones, le sumaron un síntoma más, tan como ahora sumándole síntomas al COVID-19, ¿no es cierto? Que es la tos, la fiebre y ¿qué más es? Tos, fiebre y la disnea. Bueno, los americanos ahora ya en su tabla le han sumado otros síntomas para no quedarse atrás. Bueno, los americanos en esto le pusieron una tetrada, ya no era triada, sino tetrada. ¿Cuál era el cuarto síntoma? Era la plenitud aural o la sensación de oído tapado. Entonces, para ello la enfermedad de Meniere no es una triada, sino una tetrada. Pero la descrita por Prosper Meniere fue una triada en realidad, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿y por qué se producía la enfermedad de Meniere? La enfermedad de Meniere se produce por el hidrops endolaberíntico. Ahí vamos a ver, quiero ver cuánto nos han abandonado. No, ahí están los 42 ya. La enfermedad de Meniere se produce por un hidrops endolaberíntico. ¿Cómo es eso? Vamos a entrar un segundito a seguir compartiendo. Esto de acá. No, vamos a un segundito. No sé qué pasó acá. Vamos a dejar de compartir ya. Mejor así. Entonces, la enfermedad de Meniere se produce por el hidrops endolaberíntico. El hidrops endolaberíntico es el término fisiológico que se le da a la enfermedad de Meniere. Decíamos que, ¿qué sucede en el hidrops? Hay el produce en un sitio y se reabsorbe en otro sitio, ¿ok? Exactamente por qué se produce la enfermedad de Meniere no se conoce hasta el día de hoy. Se cree más que es por un problema de la reabsorción. No hay una buena reabsorción del líquido endolinfático. Al no haber esta reabsorción, el líquido se acumula dentro del conducto endolinfático o del laberinto membranoso. Entonces, al acumularse líquido, aumenta la presión. Y esta presión de líquido comprime el órgano de Corti y comprime los órganos del sistema vestibular. Y esto es lo que lleva o desencadena a la crisis de Meniere. Entonces, el hidrops, que es el aumento de la presión del líquido endolinfático, es lo que desencadena la enfermedad de Meniere. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió, creo? Gracias, gracias. Muy bien. Eso es el hidrops endolaberíntico. Es el término fisiológico, digamos, en la fisiopatología de la enfermedad de Meniere. Y la presión aumenta tanto que llega a romperse la membrana de Reisner. Se rompe y se mezcla el líquido endolinfático y el líquido perilinfático. Esta mezcla y la alteración de la homeopatía, o sea, de la ubicación del sodio y del calcio, se altera y eso desencadena pues, en el vértigo, en el tinnitus y en la pérdida de la audición. Esta membrana se puede regenerar. La membrana de Reisner se regenera aislando nuevamente la perilinfa de la endolinfa. Y es por eso que los síntomas pasan a los 3 o 4 días y la persona nuevamente tiene periodo de normalidad. Hasta que pasados 2 o 3 meses, nuevamente se rompe la membrana de Reisner y desencadena una crisis. Por eso la enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica que cursa en crisis. Muy bien, hablemos ahora sobre la medición de la audición en los niños. Es muy difícil. O sea, el adulto va a la consulta y dice, doctor, no escucho por un oído. Un niño no. El niño ni cuenta se puede dar. Entonces, ¿cómo saber si un niño puede escuchar o no? Ahora, los niños ya desde que nacen están en riesgo de perder la audición, como vemos acá, por múltiples razones. Porque nacieron bajo de peso, fueron prematuros, porque tuvieron hiperbilirubinemia, tuvieron infección neonatal, etcétera, etcétera, que pueden dañar el órgano de Corti y entonces empezar desde la niñez a tener su pérdida auditiva. ¿Ok? Entonces, existen pruebas que se pueden hacer en los recién nacidos o en los niños, claro que sí.
Y es muy importante y siempre les trato de rescatar aquí a ustedes, ¿no? La parte clínica es lo que diferencia hoy en día a los médicos de cualquier otro, del farmacéutico, del odontólogo, de la abuela, de la de guachimán. Hoy en día cualquiera puede dar indicación médica, todo está en el internet, lo googleas y ya está. ¿Qué es lo que nos diferencia todavía a los médicos del resto? Es del aspecto clínico. La clínica es lo que mantiene todavía, digamos, la presencia de los médicos en el mundo. Porque va a llegar un día donde, si tú quieres saber qué tienes, vas a eh, un cajero automático, ¿no? Donde tú entras, metes tus síntomas, por 5 soles metes tus síntomas y te sale tu diagnóstico y qué es lo que debes tomar. Y listo, se acabó. Ya no nos van a necesitar a los médicos. Pero eso no sucede porque todavía hacemos clínica. Sin embargo, los médicos, hoy muchos médicos se han olvidado de hacer clínica y creen que la clínica ya no es importante, que lo importante son los exámenes de ayuda al diagnóstico, lo cual no es cierto. Los exámenes son de ayuda al diagnóstico, no al bolsillo del médico. Entonces hay médicos que solamente piden exámenes audiológicos para llenarse de dinero, pero no hacen clínica pensando que los exámenes son los que van a hacer el diagnóstico. Y no es así. Y digo eso en relación a esto, porque les voy a contar un caso para que se den cuenta, o dos casos si quieren. ¿Ok? Entonces, llega un día un colega de mi servicio, ¿ok?, que trabaja en la especialidad de cirugía de cabeza y cuello, y me dice: Miguel, quiero que examines a mi hijo porque creo que está sordo. Así le digo, ¿y cuántos años tiene tu hijo? No, tiene 5 meses. 5 meses. ¿Y cómo sabes que no escucha? Bueno, me dice, porque la intuición de su esposa, era enfermera, le hace pensar que no escucha. Entonces decidieron llevarlo a un neuropediatra. El neuropediatra le dijo: ah, muy bien, hagámosle una prueba, que son los potenciales evocados auditivos. Le hicieron los potenciales evocados auditivos y ¿qué resulta? Que salieron las curvas planas. Entonces pediatra le dijo: mira, tu hijo es sordo, tienes que llevarlo a un otorrino. Está sordo, no escucha. Por eso mi colega me buscó, me abordó y me dice: bueno, quiero que lo evalúes a mi hijo y veamos la posibilidad de en el programa de implantes cocleares para ponerle un implante coclear al año de nacido. ¿Ok? Así le dije: miren, vamos, tráeme mañana a tu esposa y a tu hijo y le vamos a hacer un examen sofisticado, ¿ya? Y ahí vamos a definir si es sordo o no es sordo. Así que al otro día trajo a su esposa, trajo a su hijito, y bueno, el hijito efectivamente era un lactante, pues, de 5 meses. Entonces le digo: le voy a hacer una prueba sofisticada que en realidad no te voy a cobrar nada por la prueba. ¿Qué hice? Le digo: señora, usted cargue a su hijo, ¿ok? Su hijito mirándole a usted. Usted no se vaya a asustar, yo voy a ir por detrás y voy a hacer un aplauso, ¿ok? Entonces fui por la espalda del niño e hice un aplauso así, de esta manera. Bueno, ¿cuál fue la reacción del niño? El niño, así, como temblando, fue dando vueltas a buscar de dónde venía el sonido. Volteó a ver quién es el desgraciado que lo había asustado, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Es pura fisiología. El niño tuvo percepción de sonido, solamente con un aplauso. A eso le llamamos la prueba del despertar. Yo le digo: mire, señora, a mi colega le digo: su hijo no es sordo, ha tenido una respuesta auditiva. Pero ¿cómo? ¿Y la prueba sofisticada? Me dice mi colega, que le ibas a hacer. Esa es la prueba sofisticada, no te cuesta nada. Con eso ya sabemos que tu hijo no es sordo. Pero no puede ser, me dice, ¿y cómo los potenciales evocados han salido las curvas planas? Yo le digo: es que no es clínica, ya no hacemos clínica, le digo. Los potenciales evocados auditivos pueden dar falsos positivos los de nacido. ¿Por qué? Porque algunos niños nacen con un sistema auditivo todavía inmaduro y termina de madurar a los 9 meses.
Si tú le haces unos potenciales evocados auditivos a un niño dentro de los primeros 9 meses, te pueden salir curvas planas o curvas disminuidas. Eso no significa que no escuche, lo que significa es que no ha terminado de madurar el sistema auditivo. Pero al hacerle una prueba refleja, que es algo que llevamos desde los genes todos los seres humanos, que es la percepción de un sonido, el niño ha respondido. ¿Se dan cuenta? No necesité nada, solamente hacer clínica. Aún así, mi colega no me creyó. Mi colega estaba convencido que su hijo era sordo. Le digo, ya, no te preocupes, ahora no podemos hacer nada, esperemos al año. Al año le vamos a hacer nuevos potenciales evocados auditivos y le vamos a hacer una tomografía. Y efectivamente mi colega no me creyó. Al año le mandamos a hacer nuevos potenciales evocados y una tomografía. La tomografía del oído salió normal y los potenciales evocados auditivos ya al año de edad salieron normales. Tenía unas curvas, unos picos mejor que el de nosotros. Así que el niño realmente estaba normal. ¿Ok? Otra prueba que se puede usar es el cribograma. También es una prueba que no cuesta nada y es pura clínica. Si ustedes sospechan de que un lactante no escucha, que esto podría ser para sus hijos, para sus sobrinos o algún pariente incluso cercano, ¿no? Le podemos hacer una prueba de un cribograma. ¿Cómo es eso? Le ponemos una música de Sebastián Bach, una música instrumental a un niño. Lo más probable es que el niño empiece a dormirse. Y de pronto le cambiamos el ritmo y le ponemos pues un reggaetón chacalonero, por así decirlo, o una marinera en redoble. Lo más probable es que el niño abra los ojos y empiece a mover los pies o las manos automáticamente. ¿Esto qué significa? Que el niño sí escucha. Le volvemos a poner nuevamente una música instrumental y lo más probable es que se quede tranquilo y se vuelva a dormir. Esta manera es un cribograma, es una manera de ir probando con diferentes intensidades de sonido si el niño escucha o no. Otras maneras de hacer la prueba del despertar es romper un objeto. Yo a veces le digo a los padres, ¿qué prefiere gastar? ¿En un potencial evocado o en un plato? ¿Qué le va a salir más barato? En un plato. Entonces, tire un plato al piso, reviéntelo. Si el niño reacciona, si escucha. Se olvidó, no hay más, se acabó, no hay nada más que hacer. Ya bueno, si tiene dudas, hágale unos potenciales, pero hay que tener en cuenta los falsos positivos. Entonces son pruebas o maneras muy sencillas de poder evaluar a un niño. El niño, un lactante, no vamos a poderle hacer una audiometría de ninguna manera, no va a colaborar para nada. Doctor, ¿la prueba de Sí. cribograma en qué consistía? La prueba de cribograma. El cribograma consiste en hacer cambios bruscos de sonido, de intensidades de sonido. En eso consiste, de tal manera que podamos evaluar la reacción de un niño. Ponerle un sonido muy bajito, lo que les contaba de ponerle una música instrumental a un lactante, lo más probable es que se vaya quedando dormido. Y luego le ponemos una música estridente, una marinera, un redoble, entonces el niño lo más probable es que abra los ojos y se empiece a mover. ¿Ok? Eso nos está indicando que el niño escucha. O por ejemplo, si hacen que se vaya durmiendo el niño, ¿ok? Con una música instrumental y ustedes agarran y tiran la puerta, la cierran fuerte. ¿Qué creen que debe pasar? Lo normal es que el niño abra los ojos y voltee a ver qué ha pasado. Él no sabe qué es la puerta todavía, pero sí va a tener una reacción refleja que está en los genes, que es reaccionar, tener una percepción auditiva. Eso es un cribograma, ¿ok? Ya, Muy bien. Pruebas que se pueden hacer, pruebas de evaluación audiológica. Vamos a hablar muy brevemente de ellas. La logometría era una prueba antigua que se hacía, que era usando la voz del examinador. ¿Ok? Y de una manera muy subjetiva uno podía decir si escucha o no escucha la persona. Entonces el médico iba y le preguntaba, señor, ¿cuántos años tiene? Y la persona lo miraba al médico, pero doctor, no le escucho, no le entiendo. Entonces el doctor decía, bueno, mínimo tiene una pérdida de grado leve. Luego el médico elevaba su voz y decía, señor, ¿cuánto tiene? El doctor, no le entiendo lo que usted me dice. Entonces el doctor decía, bueno, mínimo tiene una hipoacusia de grado moderado.
Entonces el doctor elevaba más su voz y decía, señor, ¿cuántos años tiene? Ya lo gritaba y el paciente respondía, tengo 82 años, decía. Entonces el doctor decía, bueno, este paciente tiene una pérdida de grado severo. Era una manera muy subjetiva, digamos, de evaluar la audición antiguamente. Eso ya no se hace prácticamente hoy en día. Otra manera es haciendo la acumetría. La acumetría es usando los diapasones. Con los diapasones, que son objetos metálicos, existen muchas pruebas que se pueden hacer, pero las básicas, el RINE y la prueba Weber. En hacer vibrar el diapasón y colocarlo sobre el hueso en el cráneo. La prueba de Weber, que es una prueba presuntiva, se coloca en la línea media de la cabeza. Puede ser en el vértex, puede ser en el nación, puede ser en los huesos propios de la nariz o puede ponerse entre los dientes y que lo muerda. Hacemos vibrar el diapasón y le preguntamos, señor, díganos en qué oído lo escucha. ¿Cuál es lo normal? Que lo escuche igual en ambos oídos, o sea que no tenga preferencia de audición. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder? Imagínense ya poniendo un caso, si tiene un tapón de cerumen aquí en el oído derecho. Tiene el oído tapado con un tapón de cerumen. Cuando yo le haga la prueba de Weber, lo que el paciente me va a decir es que el sonido lo escucha en el oído derecho. Es decir, la prueba de Weber lateraliza al oído enfermo. ¿Y por qué se produce? Porque el paciente tiene la sensación de que escucha mejor en este oído derecho, debido a que el sonido ya no puede transmitirse por vía aérea y llegar al órgano de Corti. El sonido se está transmitiendo por vía ósea directamente al órgano de Corti. Es decir, el órgano de Corti está siendo estimulado por la vibración del hueso más que por la vibración a través del aire. Y eso se debe a que tiene el conducto auditivo tapado con un tapón de cerumen. Entonces, en la prueba de Weber, el paciente lateraliza al oído enfermo. ¿Ok? Y si queremos confirmar esta presunción diagnóstica, porque esto lo que va a significar es que se trata de una hipoacusia conductiva. Acuérdense que la hipoacusia conductiva es cuando hay un problema del oído externo o del oído medio. Muy bien, si quiero confirmar que hay una hipoacusia conductiva, le hago la prueba de RINE. Hago vibrar el diapasón y se lo pongo frente al oído. Y le digo, señor, díganos usted cuando ya no escucha el sonido. ¿Cuál es lo normal? Que cuando ya no escucha el sonido, yo en ese momento se lo voy a poner sobre la mastoides. Y lo normal es que el paciente ya no lo escuche tampoco, porque ya dejó de funcionar el diapasón. Eso es si es que tiene su vía auditiva normal. A esto le vamos a llamar el RINE positivo. El RINE positivo es cuando uno escucha normal por vía aérea. Ahora, regresando a nuestro ejemplo, imagínense que tiene un tapón de cerumen en el oído derecho, está tapado. ¿Ok? Entonces, al hacer vibrar el diapasón, el paciente prácticamente no lo va a escuchar. No va a decir, no lo escucho, doctor. En ese momento se lo pongo sobre la mastoides y lo más probable es que sí lo escuche. ¿Por qué? Porque en este momento la transmisión se da por el hueso hasta el órgano de Corti cuando el diapasón está vibrando. A esto le vamos a llamar RINE negativo. Entonces, ¿qué es un RINE negativo? Es cuando la transmisión por vía ósea en un oído es mejor que la transmisión por vía aérea de ese mismo oído. Eso lo que nos está ahí confirmando que el paciente tiene un problema de conducción, es decir, tiene un problema o del oído medio o del oído interno. ¿Ok? Muy bien, eso es la evaluación que se hace la prueba con diapasones. Doctor, ¿el problema de conducción es en el oído medio y cuál más? Y el oído externo. Las hipoacusias se dividen externo, así es. Las hipoacusias en general, ¿se acuerdan al inicio? Decíamos que anatómicamente el oído se divide en tres partes, oído externo, medio e interno, ¿ok? Pero funcionalmente el oído no funciona en tres partes, funciona en dos. Una es el oído medio con el oído interno. Ambos funcionan, el oído externo con el oído medio, ambos funcionan como una unidad que se llama el área de transmisión, porque en realidad solamente sirven para transmitir el sonido. Mientras que el oído interno con el nervio auditivo le llamamos el área neurosensorial o de percepción, porque ahí es donde realmente se percibe la audición.
Cuando existe un daño del oído interno o del nervio auditivo, hablaremos de hipoacusia neurosensorial o de percepción. Pero cuando existe un daño en el área de transmisión o oído externo o en el oído medio, diremos que hay una hipoacusia de conducción. Entonces los diapasones servirán básicamente para determinar si existe una hipoacusia de conducción o no. No sirven para descartar hipoacusia neurosensorial. Se puede hacer por descarte, obviamente, pero básicamente sirven para definir si un paciente tiene una hipoacusia de conducción o no. Es decir, si tiene un daño en el oído medio o externo. En este caso que nosotros planteábamos era un tapón de cerumen. Puede ser también una perforación timpánica, puede ser una otitis externa, puede ser una otitis media aguda, puede ser un colesteatoma que está en el oído medio, etc. ¿Ok? Muy bien. Sigamos ya para terminar. Existen otras pruebas audiológicas que en gran aumento el conducto auditivo externo y el tímpano. Este es un tímpano normal, transparente, semitranslúcido. Este es un oído con una otitis media aguda. Vemos el tímpano enrojecido, congestivo y edematizado. Este es un tímpano con una perforación timpánica. ¿Ok? Bien. Para eso sirve el... Es un oído operado. Se ha hecho una timpanoplastía, se ha puesto un injerto de fascia de músculo temporal y se ha cerrado la perforación. Le llamamos timpanoplastía. La impedanciometría es una prueba que sirve para evaluar el oído medio. No lo voy a tratar de confundir mucho con esto, solamente hacerle un hincapié. Lo que básicamente hace es ver cuánto se mueve el tímpano. Se coloca un aparato en el conducto auditivo externo, se sella, y este aparato imprime un aire y empuja el tímpano hacia adentro. Y luego el aparato succiona el aire y saca hacia afuera el tímpano. Y tiene un sensor que mide cuánto se hundió y cuánto salió. Ese hundimiento y esa salida es lo que genera esta curva en una impedanciometría. ¿Ok? Entonces mide dos parámetros. Aquí la presión del oído, cuánto sea, y directamente nosotros podemos saber cuánto es la presión del oído medio y aquí cuánto se movió el tímpano, que se llama compliance. El movimiento del tímpano va a depender de cuál es la presión del oído medio. Entonces ambos van de la mano. Una curva normal es esta, la curva A, por ejemplo. Pero pudiera ser que el tímpano se mueve demasiado, o que se mueve muy poco, como la curva amarilla, o que la curva se va hacia la izquierda, manteniéndose todavía normal, o que se hace una curva plana. Exactamente, la impedanciometría sirve para ver cuánto se mueve el tímpano, cuál es la presión de la trompa que está funcionando o no. Para eso se hace la impedanciometría. Es un examen que dura un minuto o 2 minutos máximo y es un examen objetivo, porque aquí no necesitamos que el paciente haga nada, el equipo hace todo. Luego tendremos acá las diferentes curvas, una curva normal, esta es la curva de una otitis media serosa, esta es la curva de una disfunción tubárica, esta es la curva de una autoesclerosis, por ejemplo, esta es la curva de una disrupción de la cadena osicular. Entonces, dependiendo qué curva nos dé, nos va a indicar más o menos qué patología puede tener el paciente en el oído medio. ¿Ok? Muy bien. La audiometría, ya hemos hablado un poco de esto, es un examen que sirve para medir los umbrales auditivos. Los umbrales normalmente deben estar por encima de 25 y los que estén por debajo ya hablaremos de hipoacusia de conducción. Se hace en una cabina sonoamortiguada, sonoreflexiva. Y básicamente lo que vamos a ver es la evaluación de la vía aérea que se hace colocando unos auriculares en los oídos y la vía ósea que se hace colocando un vibrador. Sirve para determinar el grado de pérdida auditiva. ¿Quién determina el grado? Básicamente la vía aérea. La vía aérea determina cuánto de pérdida hay. ¿Y quién determina el tipo de pérdida auditiva? La vía ósea, ya sea conductiva, neurosensorial o mixta. Acá en resumen tenemos las curvas normales por encima de 25. ¿Cuándo es una hipoacusia conductiva? Cuando la vía aérea ha caído por debajo de los niveles normales y la vía ósea se mantiene normal.
La vía ósea está por encima de 25. Si la vía ósea está normal, significa que la cóclea está normal. Y si la cóclea está normal, quiere decir que hay un problema del área auditiva media o del área auditiva externa. A eso le llamamos hipoacusia de conducción, decimos, ¿no? A diferencia, acá vemos que ambas vías van juntas cayendo de la mano. Aquí, ¿esto qué significa? Al caer la vía aérea, al caer la vía ósea, así se representa, significa que hay un daño coclear. Si hay un daño coclear o del nervio auditivo, significa que esto es una hipoacusia neurosensorial. Neurosensorial. ¿Por qué? Porque ha caído la vía ósea, que significa la evaluación de la cóclea. Y la hipoacusia mixta es una hipoacusia conductiva que empezó a hacerse neurosensorial. Por ejemplo, en una perforación timpánica, al inicio es así, conductiva pura, con la vía ósea normal, pero las infecciones frecuentes por tener el tímpano perforado ocasionan que el oído interno se vaya dañando, y al dañarse la vía ósea va cayendo por debajo de los niveles normales, pero sin alcanzar aún a la vía aérea. Cuando hay una diferencia de más de 15 o 20 decibeles, llamamos hipoacusia mixta, que es el camino de una hipoacusia conductiva hacia una neurosensorial. En cambio, la neurosensorial, la diferencia entre la vía aérea y ósea es menor de 15 o 20 decibeles. Entonces, las hipoacusias se clasifican por el grado. Aquí, por ejemplo, aquí hay 50% de pérdida auditiva. Esto es lo que ha perdido el paciente y esto es lo que escucha el paciente todavía. ¿Ok? Es una hipoacusia de grado moderado, si está entre 40 y 60, decíamos, ¿no? Y también para determinar el tipo, puede ser conductiva, puede ser neurosensorial o puede ser mixta. Okay, todo eso está ahí en la literatura. La logometría es para determinar la discriminación de la palabra, es decir, cuánto entiende una persona de lo que escucha. Aquí obviamente en la audiometría se usan tonos puros para determinar el umbral auditivo. En la audiometría se usan palabras. Se le van pasando una cantidad determinada de palabras y se le dice al paciente que repite las palabras. Por ejemplo, le pasamos 100 palabras y él tiene que ir repitiendo y tiene que acertar. Lo normal es que uno pueda fallar de 100 palabras hasta en un 10%, ¿ok? Equivocarte hasta en 10 de 100 palabras. Pero si tú tienes una equivocación de más de un 10%, ya hablamos de cierto grado de discriminación. Una mala discriminación es tener menos de 60 o de 55%. Es decir, si tú escuchas un 50%, o mejor dicho, si discriminas o entiendes un 50%, ya eres una persona que tiene una mala discriminación del lenguaje. Eso es importante porque probablemente no vas a poder usar un audífono. ¿Por qué? Porque de lo que tú escuchas, la mitad entiendes, entonces no vas a usar el audífono. Se usan palabras entonces en la logoaudiometría. Los potenciales evocados se usan unos electrodos que se colocan en la cabeza y unos auriculares en los oídos. Estos auriculares van a pasar un sonido a manera de un clic. Este sonido, cuando entra en el oído, va pasando por toda la vía auditiva, por sus 7 núcleos, hasta llegar a la corteza cerebral. No solamente por la cóclea, sino por los diferentes núcleos de la vía auditiva, que son 7. En cada núcleo, al pasar el sonido, genera un potencial de acción. Ese potencial de acción es el que se refleja acá, en un papel. El primero se dará en la cóclea, y así de los núcleos cocleares que están en el tronco encefálico, el olivar, el menisco, etc., hasta llegar a la corteza cerebral. Entonces nos da, los potenciales evocados auditivos nos dan una idea de cómo está funcionando todo el sistema auditivo desde la cóclea hasta la corteza cerebral. Y nos puede indicar si existe o no alguna patología. Sin embargo, existe un pequeño bache ahí en los pacientes menores de 9 meses. Siempre hay que tener la posibilidad de los falsos positivos. Entonces, los potenciales evocados auditivos normalmente se indican después del año de edad. Sin embargo, hoy en día existe un equipo especial que se llama potenciales evocados de estado estable, que es algo parecido, pero al cual se le ha hecho una serie de modificaciones para evaluar diferentes frecuencias del sonido. Ya no evalúa solamente un clic o una frecuencia, sino diferentes frecuencias. Los potenciales evocados auditivos de estado estable sí se pueden hacer en niños menores de 9 meses. ¿Ok?
y los falsos positivos son muchísimo menores. Ahora, ¿existe alguna prueba que uno puede hacer desde el primer día de nacido y saber si una persona es sorda o no? Sí, se llaman emisiones otoacústicas. Esto lo descubrieron un grupo de investigadores europeos. Cuando ustedes se meten a una piscina y empiezan a bucear dentro de la piscina, estando dentro del agua buceando, ustedes mueven los pies, ¿no es cierto? Los pies, ese movimiento de los, pero el que está dentro del agua, sí. Bueno, el movimiento de los pies dentro del líquido, en este caso, ¿genera un sonido? Claro que sí. Ese principio fue el que usaron estos investigadores. Cuando un sonido llega a la cóclea, las células ciliadas se mueven en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Literalmente, las células ciliadas bailan al ritmo de la música. Entonces, si bien las células ciliadas liberan el glutamato para transformar la energía hidráulica en energía química, el movimiento propio de las células ciliadas genera también un sonido, porque están dentro de un líquido, que es el líquido endolinfático. Entonces inventaron un equipo con ultramicrófonos que lo que hacen es detectar el sonido que emiten las células ciliadas cuando éstas son estimuladas por un sonido. Ese sonido que emiten las células ciliadas se llaman emisiones otoacústicas. Entonces, las emisiones otoacústicas son el sonido que emiten las células ciliadas externas dentro del líquido endolinfático cuando son estimuladas con un sonido. Entonces, el equipo es muy sencillo. Se pone este equipo, sella el conducto y envía un sonido. Y lo que esperamos es un eco que deben dar como respuesta a las células ciliadas. Entonces, si es que hay ese eco que producen las células ciliadas, quiere decir que es un oído que sí funciona. Si no hay ese eco, es un oído que no funciona. Entonces, las emisiones otoacústicas básicamente sirven para determinar si el oído está funcionando o no desde el primer día de nacido. No sirve, obviamente, para determinar el grado de pérdida auditiva, no es para eso, ¿sí? Se le escucha un poco entrecortado. ¿Puede repetir la última parte? Sí, claro. Decíamos que las emisiones otoacústicas sirven básicamente para determinar si un oído está funcionando o no. ¿Y eso por qué? Porque lo que detecta la emisión otoacústica es el sonido que emiten las células ciliadas externas cuando son estimuladas por el sonido. Entonces el equipo se coloca acá en el oído, sella el conducto y emite un sonido. ¿Cuál debe ser la respuesta? Pues un eco. Se escucha un eco y ese eco que lo registra acá. Si hay una respuesta de un eco, significa que el oído sí funciona cuando es estimulado por el sonido. Pero si no hay este eco, significa que el oído no funciona y por tanto el órgano de Corti está dañado. Por eso hoy en día, y esto ya es ley en el Perú como en muchos países del mundo, así como se hace un screening al recién nacido y se le toma un pedazo del ombligo, se le toma su huella y se le hace un screening para ver si hay enfermedades genéticas, todos los recién nacidos, tanto en los hospitales como en las clínicas, deben pasar por un screening de recién nacido. Es decir, desde el primer día de nacido o en la semana de nacido, ya uno puede saber si el niño es sordo o no. Obviamente son muy pocos los casos que se logran detectar, pero cuando el niño se detecta que es sordo, se repite la prueba al mes. A los 3 meses se pueden hacer potenciales evocados de estado estable. Deben empezar a usar audífonos desde los 6 meses de edad. O sea, deben tener una estimulación auditiva desde los 6 meses de edad. Y si es sordo profundo, o sea, donde el audífono no le sirve, ya es un candidato a hacer un implante coclear, colocarse un implante coclear a partir del primer año de edad. Entonces, esto va a eliminar la sordera prácticamente en el mundo. Ya desde hace años ya no deben existir los sordos en el mundo. Todos tienen la oportunidad de recibir una terapia auditiva. Entonces, las emisiones optoacústicas, entre otras cosas, se usan para hacer un screening en los recién nacidos. Bueno, y finalmente, 2 palabras pequeñas sobre los audífonos, ya hemos hablado. Los audífonos no
no te devuelve la audición, ¿ok? Es una prótesis auditiva que es un amplificador de sonido. Se usa en las hipoacusias moderadas y severas, ¿ok? Y en las profundas si es que la discriminación lo permite. Básicamente es un amplificador. Si se te acaba la batería, o sea, el audífono, tú sigues siendo sordo, sigues la misma sordera. Entonces, no es una no es que la tengas que tener prendida ahí todo el día, no. Tú la usas cuando quieras. Por ejemplo, te vas a tu clase y necesitas escuchar bien, te pones tu audífono. Si estás en tu casa estudiando, no necesitas tener tu audífono prendido. Entonces, una herramienta, como lo es el celular, como es el reloj, como puede ser cualquier otra herramienta, como puede ser una laptop, en fin, es una herramienta que tú la vas a usar cuando quieras. Y es un amplificador, solamente amplifica el sonido. A diferencia, el implante coclear es un dispositivo electrónico que con unos electrodos que se colocan dentro de la cóclea y es un transductor. ¿Ok? Es decir, acá no se amplifica el sonido, lo que va es transformar la energía eléctrica o digital, digamos, va a transformar la energía sonora en energía eléctrica o en energía digital, por así decirlo. ¿Ok? El implante va a transformar la energía sonora que viene de afuera y la va a transformar en energía eléctrica y estimular las células auditivas que están dentro del órgano de Corti, las dendritas, por así decirlo. ¿Cómo es esto? Este es un dispositivo, esta es la parte externa del implante coclear que va por fuera, que funciona como si fuera un audífono, y esto es el dispositivo que se va a implantar. Acá tenemos el implante coclear. Esto que está enrolladito es lo que va a ir dentro de la cóclea. En la cirugía lo que se hace es entrar por la ventana redonda y se introduce este filamento de electrodos. Es un filamento de electrodos. Esta parte externa capta el sonido, es una antena. El sonido le envía esto que es un filtro en realidad. Es un filtro del sonido, filtra lo que realmente necesitamos. No necesitamos escuchar lo que está a 50 metros, necesitamos escuchar lo que está a 10 metros o a 5 metros. Entonces, este aparato lo que hace es filtrar el sonido. ¿Ok? Una vez que filtra lo que realmente necesitamos, se lo devuelve a esta antena. Y esta antena, en forma de FM, lo transmite a la antena que está implantada dentro, acá, debajo de la piel, está incrustada en el hueso. Esta antena recepciona como FM el sonido y se lo envía a esto. Esto es un procesador de sonido. Es algo así, un poco para que me puedan entender, es como un módem. Cuando ustedes entran a la computadora y empiezan a escribir, no es que las letras que ustedes escriban van por el cable a la computadora de la otra persona. No, las letras no van. La computadora transforma las letras en códigos digitales, ¿no es cierto? En códigos eléctricos, 1, 1, 1, 0, 0, 1 y así. Es una codificación infinita. Entonces lo que hace el módem es transformar las letras en códigos eléctricos, en energía digital. Y eso es lo que va por el cable. El cable o por vía Wi-Fi llega a tu computadora, tu módem lo capta y lo invierte. Simplemente invierte el código digital, lo invierte y hace que la letra aparezca en la otra computadora. Un poco así funciona. Esto es un módem. Es un estimulador. Lo que hace es captar el sonido que tiene esta antena y esta la transforma en un código eléctrico. Y este código eléctrico lo libera y lo envía hacia los electrodos. Este pulso eléctrico se libera en los electrodos y al liberarse en los electrodos estimula las dendritas de la vía auditiva. Entonces el implante coclear sirve de Corti ha dejado de funcionar, sirve para, entre comillas, reemplazar el órgano de Corti. ¿Ok? De esta manera, literalmente, le devuelve la audición a la persona. Obviamente, no es que deje de ser sordo, porque si la batería del procesador externo se acaba o se pierde el procesador externo, como ha pasado en muchos casos, la persona sigue siendo sorda, sigue teniendo la misma pérdida auditiva. Entonces el implante también te rehabilita, no te devuelve la audición, te recupera o te rehabilita la audición mientras uses el implante coclear.
entonces también se convierte en una herramienta que va a funcionar cada vez que usted lo use. ¿Ok? Puede ser de un solo lado, puede ser de ambos lados. Bueno, eso es para que tengan una idea básicamente de cómo funciona el sistema auditivo. Creo que termina la clase. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Creo que nos pasamos del tiempo. Bueno, hemos empezado tarde también. A ver, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Están ahí? Solamente veo a 32. Vamos a ver. Sí, doctor, hay un grupo que tiene práctica de laparoscopía y me dijo que le avise, ¿no? Ah, Acá ya. tengo la lista de los alumnos ¿Tienes la que lista? se han retirado. Sí, son Ah, sí. 9 Ok. alumnos los que conforman ese grupo. Tienen que 9. retirarse. La lista que te mandé, esa es la lista de tu grupo. O sea, le he mandado otra por WhatsApp, que es la lista completa en realidad. Es un Ah, ya. Excel.